Mis amados, estoy muy, pero muy convencido de que todos, sin excepción, hemos escuchado el dicho: predica, pero no practica. O lo hemos escuchado en otros términos: tiene la cabeza hinchada de doctrina, pero su corazón no palpita por vivir en esa doctrina. Tengan esas palabras en mente. Pero muy por encima de cualquier palabra que un hombre pueda entregar en esta noche, yo les pido, amados, que abran sus Biblias en el libro que estamos estudiando. Ya nos acercamos al final. Efesios capítulo número 6, versículo número 13. Vamos a leer a partir de allí. Y dice la palabra del Señor: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, aquí venimos, primer elemento, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de la justicia. Ceñíos vuestros lomos con la verdad. Ya definimos ese término. Pero no hay duda, y espero que ustedes me den la razón, que el tema que estamos tratando es fascinante realmente. Y no solamente es fascinante, sino de mucha utilidad para nosotros, además de ser un tema muy práctico. Es fascinante porque es incluso sencillo de comprender para un hermano que de repente no lleve mucho tiempo en la fe cristiana. Es algo transparente, es algo fácil, es una analogía de la armadura de un soldado romano, del cual ya hablamos, que el apóstol Pablo está usando para instarnos a nosotros, por directrices del Altísimo, por inspiración de su Espíritu, a que estemos vestidos de toda esa armadura que estamos considerando. Pero, y este es un favor que le pido de corazón, mi amado, no en drama, es un favor que le pido de corazón. Jamás, por favor, pierda de vista que por muy sencillo e incluso transparente que este tema resulte para usted, nunca pierda de vista que este es un tema de suma utilidad para su vida, y uno que de hecho nos debe llevar a todos y a cada uno de nosotros a reflexionar cada vez que abramos los ojos cada mañana y a pensar si estamos vestidos de esa armadura o si por el contrario ya llevamos días saliendo a la batalla sin alguno de esos elementos. Entonces, cada mañana, y no lo hagamos como quienes repiten las mismas palabrerías vanas, pero cada mañana, mis amados, preguntémonos si realmente estamos con la armadura puesta. Es el único favor que le pido, que usted se haga la pregunta: Señor, ¿llevo realmente la armadura que me diste, Señor? ¿Estoy saliendo para mi trabajo, ceñido mi lomo, mi alma, mi corazón, mi todo, con la verdad de tu palabra? ¿Conozco la verdad de tu palabra? ¿Conozco las promesas de tu palabra? Tenemos que cuestionarnos, mis amados, y no cuestionarnos en el mal sentido, hermanos, no cuestionarnos de tal modo que dudemos de lo que ha hecho Cristo. Yo creo que todos podemos decir que pese a nuestras falencias, todos sabemos en quién hemos creído. Pero a que cuestionemos cómo estamos viviendo, eso lo debemos hacer, mis hermanos. ¿Llevo puesta la armadura? Bueno, si la respuesta de esa introspección a la que te animo hagas es sí, en verdad, cuando considero los elementos de la armadura, considero que llevo puesta la armadura, entonces pregúntate: ¿será que hay que hacer un ajuste en alguna de esas partes? Hermanos, esta semana hablaba con un muy querido hermano y le decía: es cierto que las gracias pasadas nos sirven para encarar la dificultad de una mejor manera, pero nosotros no vivimos de las gracias del ayer. ¿Usted me comprende eso? Nosotros necesitamos las gracias de Dios hoy, y mañana las va a necesitar, las frescas de mañana,
y así todos los días. Recordemos cómo el pueblo del Señor, cuando estaba en el desierto, tomaba el alimento en la mañana, fresco cada día, nuevo cada día. Y así somos nosotros con la gracia del Señor. Preguntémonos entonces si de repente hay que hacer algún ajuste, hay que conocer más la doctrina, o hay que prestarle más atención a la ley de Dios, o hay que prestarle más atención a cómo yo manejo la palabra del Señor. ¿Qué sé yo? Que al final de esta serie de sermones, hermanos, nosotros podamos decir, por la gracia del Señor, que hemos tomado la buena costumbre de examinarnos y de respondernos a la pregunta si llevamos o no la armadura. Ahora, sí, frente a esa introspección, la respuesta es cierto, no llevo puesta la armadura, entonces, ¿por qué no la estás llevando? ¿Pasarás otro día desprovisto de los medios que Dios te ha dado para que vayas y encares el enemigo? Mi amado, por el bien de su alma, piensa en esas cosas. Es verdad que venimos de un trasfondo donde espiritualizamos todo, pero no podemos llegar a un trasfondo donde evidentemente hay una espiritualización de un texto y no podemos pasar por alto las bendiciones que este texto trae. Estas palabras no quedaron ahí para impresionar a alguien, estas palabras no quedaron ahí porque fueron muy hermosas. Estas palabras Dios se las dio al apóstol Pablo para que 2000 años más tarde fueran de bendición para nosotros. Así que estas palabras quedan de bendición para aquel que las arrebate y quiera que éstas sean bendición, claro, por la gracia del Señor. No deje pasar estas palabras, mis hermanos. Versículo número 14. Pongan sus ojos allí, por favor, que pocas veces les pido, pero hay veces, hermanos, que me es imperativo decirles. Dice, estad pues firmes, preparados, con buen ánimo, con buena disposición. Y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Recordemos la enseñanza de la semana pasada y recordemos que dijimos que esta verdad a la que hace referencia el apóstol Pablo tiene dos aspectos, ¿no es así? Tiene un aspecto objetivo y hablamos también de un aspecto subjetivo. Esto es muy importante. Es como una moneda. Muchas veces también hemos puesto el ejemplo. Una moneda tiene valor sí y solo si las dos caras están ahí. Bueno, de la misma manera, esta verdad tiene valor representativo para nosotros solo si consideramos que tiene dos aspectos. El aspecto objetivo, y cuando hablamos de ese aspecto objetivo de la verdad en este contexto, estamos haciendo referencia a las doctrinas reveladas por Dios. Pero la verdad tiene, y aquí nos vamos adentrando poco a poco, la verdad tiene su aspecto subjetivo. Es decir, la verdad le habla a usted y me habla a mí de la integridad de su corazón. Entonces, una cosa es conocer la verdad y otra cosa es ser íntegros de verdad. Miren hacia dónde nos dirigimos. Pero en el sermón de la semana pasada nos enfocamos en el primer aspecto, en el aspecto objetivo de la verdad. Hicimos hincapié en cuán esencial, en cuán vital es atar nuestras almas, nuestros corazones, nuestras conciencias. ¿Por qué? Bueno, mis amados, pensemos, si cuando no creíamos en Cristo, si cuando andábamos por el camino de perversidad que mencionábamos esta mañana, si cuando estábamos en esas sendas de perdición, nosotros estábamos atados al pecado, ahora que hemos sido libres en Cristo, ¿a qué nosotros nos debemos atar voluntariamente? A la palabra del Señor. Es muy importante eso, mis amados. Debemos atarnos a la palabra del Señor. Debemos atar nuestras conciencias a la ley del Señor. Ya nuestras conciencias andaban y divagaban, sí, claro, siempre mirando hacia la ley del Señor, pero nosotros debemos cultivar más temor por el Señor. Es muy importante. Debemos cultivar más temor por el Señor. Entonces, hermanos, vemos que
Más bien vimos que, en pocas palabras, la victoria, el éxito de nuestra lucha espiritual comienza cuando con una buena actitud nos fortalecemos en la verdad revelada por el Señor. Ahí comienza el éxito. Comienza conociendo la palabra y confiando en la palabra para aferrarnos a las promesas de la palabra y permanecer firmes en la fe. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no va a saber cuáles son las promesas que hay allí para usted. Y si usted no conoce las promesas que hay allí para usted, entonces frente al enemigo usted va a sucumbir a sus acechanzas sin hacer mano o uso de ninguna de esas promesas. La verdad revelada es vital para su vida. Con la verdad revelada respondió Cristo a las acechanzas de Satanás y venció. Y es en la verdad revelada que nosotros encontramos el cimiento para nuestras vidas. Pero hoy no vamos a hablar ya de ese aspecto objetivo o de ese aspecto doctrinal. Hoy, mis amados, vamos a considerar ese aspecto subjetivo y por eso el título es sencillo. El título es el mismo del sermón pasado, pero en su parte número 2, el cinto de la verdad, parte 2. Es todo lo que tenemos. Quiero compartir el bosquejo, sí, para quienes anotan, para que les quede más fácil comprender. Y el bosquejo de hoy no puede ser más sencillo. Vamos a hablar en términos generales del cinto de la verdad en su aspecto subjetivo, pero luego de ahí vamos a ver dos usos útiles de ese cinto. Es decir, en realidad, desde la perspectiva subjetiva, ¿para qué nos sirve lo que vamos a ver hoy? Hay que aterrizar esas cosas hermosas que vemos y hay que ponerlas para que sean útiles para nosotros y por el Espíritu nosotros nos veamos animados a ponerlas por obra. Sean santos. Sí, esas son buenas palabras. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos? Préstele atención porque eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero entonces que usted preste mucha atención al concepto que vamos a tratar y a las dos aplicaciones o a las dos utilidades de este concepto. Vamos a hablar entonces del cinto de la verdad. La verdad, en su aspecto subjetivo, hace referencia al aspecto subjetivo, hace referencia a la integridad del corazón del creyente. Note entonces este segundo aspecto. Ya no estamos hablando de la doctrina revelada por Dios, que es de tanta bendición para nosotros, sino que ahora estamos hablando de la integridad del corazón del creyente. Cuán íntegro es un corazón delante del Señor. Alguien podría, y esto es interesante, porque cuando usted ve a alguien decir una verdad, usted dice, wow, qué persona tan íntegra. La pregunta, no obstante, para ustedes es la siguiente. ¿Ser una persona íntegra es solo decir la verdad? Mis amados, incluye decir la verdad, pero la integridad del corazón del hombre es más que decir una verdad. Una persona íntegra de corazón dice la verdad, pero una persona íntegra de corazón es mucho más que decir una verdad. Por ejemplo, este es un ejemplo extremo, pero me gustan los ejemplos extremos para que usted vea el punto de lo que quiero enseñarles. Piense usted en una persona que es desleal, infiel con su esposa. ¿Los adúlteros siempre están mintiendo? Los adúlteros de vez en cuando dicen la verdad. Los adúlteros no siempre están haciendo lo que es incorrecto. Tienen momentos de lucidez, dicen la verdad, le dicen la verdad a su esposa, la verdad que les conviene a ellos, tratan bien a sus hijos y no por eso los adúlteros son íntegros. Una persona íntegra, repito, es más que una persona que dice la verdad.
mucho más que eso. Así que no rebajemos el concepto de integridad, simplemente esa persona es íntegra. ¿Por qué? Porque dice la verdad. No, la integridad, bíblicamente hablando, es aquella que procura en todo momento vivir de acuerdo a su propia fe. Ahí encontramos ya una buena relación entre lo que yo creo y cómo yo vivo. Recuerden que ahora, mis amados hermanos, estábamos hablando de que algunos predican y no practican, ¿no es así? Estamos hablando de algunos, de repente nosotros conocemos a más de uno por ahí, con la cabeza henchida de la verdad objetiva, de las doctrinas, pero con el corazón carente de integridad, ¿no es así? Bueno, ahí está. El llamado del Señor para con su pueblo, para todos los que han creído en el Señor Jesucristo, es a ser personas íntegras, no solamente a enamorarnos, a conocer, a amar, a meditar, a gozarnos y a vivir más en la verdad objetiva, sino a vivir esa verdad que creemos. Y es en la vida piadosa de esa verdad revelada donde vemos si hay o no hay integridad. No es tanto en lo que hay en la mente. Lo que hay en la mente importa y mucho. Pero es como son nuestros corazones delante de Dios. Aquí es importante, hermanos, señalar, resaltar o enseñar, como usted lo quiera ver, que una fe errada, es decir, si yo creo algo de una manera equivocada, esa fe errada, hablo de fe como doctrina, si se quiere, esa fe errada va a producir una práctica errada. Miren entonces cómo se van correlacionando los aspectos objetivos y la incidencia o efecto del aspecto objetivo de la verdad, la doctrina, en el aspecto subjetivo. Yo no puedo decir subjetivamente que soy una persona íntegra para con Dios si la doctrina en la que yo me he basado no es de verdad la doctrina de Dios. Si yo creo algo que no está contemplado en la palabra, yo no puedo hablar de integridad. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque la integridad es la procura de vivir de acuerdo con la verdad revelada. Una persona íntegra no es una persona perfecta, como lo señalaremos, pero una persona íntegra es una persona que procura, que ama vivir en coherencia. ¿En coherencia entre qué cosas? Entre la manera como vive y la doctrina que cree. El mundo le dice, ay, esa es una persona coherente, y no hay nada de malo en eso. La Biblia lo llama, esa es una persona íntegra, que vive conforme a lo que él cree. De hecho, cuando pensamos en una persona íntegra, de nuevo advierto, mis amados, no estamos hablando de una persona por allá que ya va casi va pasando el segundo cielo, ya va a llegar. No. Estamos hablando de mortales como usted y como yo, de personas que se equivocan a diario, de personas que tienen falencias en su carácter, de personas que yerran, de personas que pecan incluso. Pero cuando hablamos de integridad, hablamos de una cosa en esencial, no se le olvide. Sin esto que le voy a mencionar ahora, usted no puede pensar en una persona íntegra. Su amor por la ley del Señor. No podemos pensar en integridad de corazón bíblicamente si nosotros no amamos la ley del Señor. No podemos. ¿Por qué? Sencillo. Porque es en la ley donde encontramos el reflejo del carácter santo, puro, precioso de nuestro Señor, y es esa ley la que demanda que nosotros ahora ofrezcamos al Señor una obediencia. ¿Recuerdan? Una obediencia no legal, porque esa obediencia legal solamente la cumplió Cristo, sino que demanda de nosotros una obediencia evangélica, que para los redimidos no es ni carga ni molestia. Así que la integridad solamente la podemos asociar con lo técnica y bíblicamente hablando, con los hijos de Dios y solo con aquellos
donde hay una coherencia entre su amor por la ley y su esfuerzo en Cristo por agradar a Dios mediante una vida de acuerdo a esa ley. ¿Sí me hice explicar, hermanos? Así que la integridad, cuando usted piensa en integridad, o cuando usted lea, hermanos, este versículo número 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad, usted ya tiene que comenzar a entender, bueno, esto tiene dos caras. Debo ceñirme, debo atar mi conciencia, mi vida, mi corazón a la verdad revelada, pero debo andar de manera íntegra en consecuencia a esa verdad revelada. ¿Qué es lo contrario de una persona íntegra? Una hipócrita. ¿Cuántos son los hipócritas que conocen bien la palabra de verdad, pero en sus corazones no hay integridad para con el Señor? Y si algún día se nos pregunta que citemos un ejemplo de carencia de integridad, lastimosamente nos toca volver a mirar hacia atrás y escuchar las palabras de reproches en el libro de Isaías. Este pueblo de labios me ama, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo dice que me ama, pero en su corazón no está amor por su ley, no está el deseo de agradarme, no está el deseo de amar a su prójimo. Integridad, entonces, es la coherencia entre la verdad que creemos y la vida que llevamos. ¿Ama la ley de Dios y se esfuerza por vivir de acuerdo con esa ley? Bueno, gloria a Dios si lo hace. Pero mi amado, yo quiero traer hoy una palabra de consuelo a usted. Entristéscase cuando quebrante la ley. Eso no es motivo de regocijo. No es motivo de fiesta cuando violemos la ley del Señor. Primero, porque Dios no nos ordena eso, y segundo, porque nos debe causar es vergüenza que violemos la ley del Señor. Pero yo le pido un favor, mi amado. No se entregue al llanto como si no hubiese consuelo. Parte del hecho que usted es cristiano es la certeza de que tiene un Dios benévolo y amplio en perdonar. Cuando le falle al Señor, no se entregue al dolor. Mírelo a Él con la esperanza de que si se arrepiente, será perdonado. Y le voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Estamos hablando de integridad, ¿no es así? Hay hijos de Dios que que se comportan, que dicen cosas o de manera hermosa en el día del Señor. Hacen labores hermosas para el Señor. Pueden edificar con sus palabras al pueblo del Señor. Pueden ser de ánimo para otros. ¿Y eso está mal? No, eso está bien. El problema es que hay personas que dicen lo bueno, que hacen lo bueno, pero que no son íntegras con el Señor. Ese es el gran problema de nosotros, los humanos. Y hay personas íntegras de corazón que en el día del Señor cometen un pecado o se les vio una falta. Ojo que son dos cosas diferentes. El uno es una persona que tenga una apariencia de santidad grande, que con sus palabras pueda traer calma o buen consejo, y todo eso está bien. Pero ¿de qué sirven esas cosas si la persona no es íntegra para con Dios? Y hay una gran diferencia bíblicamente hablando, mis amados. Asa y Amasías, no queriendo entrar en un estudio detallado de eso, pero quiero que le preste atención a los siguientes versículos que le voy a leer y que mire el punto. De Asa, la palabra de Dios testifica que aunque los lugares altos, ¿cuáles eran los lugares altos? Eran lugares donde se rendía idolatría, eran lugares perversos a los ojos del Señor. ¿No es así? ¿Sí? Pero ojo con lo que dice de Asa. De Asa dice:
que aunque los lugares altos, no todos ellos fueron derribados en su reinado. ¿Los debió haber derribado? Claro que sí. Pero no te vuelvo, insisto, aunque los lugares altos, aunque le faltó hacer eso a Asa, aunque Asa descuidó esa parte de su vida en la que como rey debía arrasar con esos lugares altos, ojo con lo que dice la Escritura. Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Una persona que cometió errores y que pecó, y no obstante que siempre tuvo un corazón íntegro para con Dios. ¿Me entendieron, hermanos? Ahora vamos a darle la vuelta a la moneda. Vamos a hablar de Amasías. La Biblia dice de Amasías que, ojo, que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es decir, hizo lo que era correcto ante el Señor. Pero dice la Escritura, pero no de perfecto corazón. Es decir, no lo hizo con integridad. Ojo con eso. Este concepto es muy importante. Porque aquí vemos a Asa errando y equivocándose, sí. Pero lo vemos con integridad delante del Señor. Y Dios mismo testificó de que era íntegro para con él. Pero vemos la parte externa de lo que hizo Amasías. Él seguramente sí derribó los lugares altos. Él hizo lo que es justo y correcto y aceptable a los ojos de Dios. En lo tocante a la ley civil, ahí estaba para reforzarla. En lo tocante a la ley ceremonial, ahí estaba para cerciorarse de que todo se hiciera conforme a esta ley, o al menos de que el infractor de las leyes ceremoniales también recibiera el debido castigo. Recordemos, era una teocracia. Pero todo eso bueno no lo hizo con integridad de corazón, hermanos. ¿A cuál de los dos grupos pertenece usted? ¿Al que se equivoca pero es íntegro de corazón? ¿O al que frente a los demás hace lo que es correcto pero no es íntegro de corazón? Amasías hizo lo recto para con Dios, pero no lo hizo dentro del marco de la integridad que Dios demanda. De hecho, eso es lo que hacen los impíos. Los impíos no son impíos porque todo lo que hacen ellos es malo. La mayoría de los impíos hacen cosas correctas, tienen sus hogares, eso es malo, eso es muy bueno, pagan sus impuestos, trabajan honradamente, la mayoría de ellos traen el pan a sus casas, ponen el pan para que sus hijos coman, esas son cosas muy buenas, y no obstante, todo eso lo hacen sin ser íntegros de corazón. ¿No recuerdan ustedes las buenas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le recriminó a los hipócritas y les dijo, precisamente, hipócritas, ¿cómo podéis vosotros hacer lo bueno, decir lo bueno siendo malos? La persona que no es íntegra puede decir lo bueno, puede hacer lo bueno, pero tiene su corazón de espaldas a Dios. Vive en una doblez, una persona que no es íntegra. Vive en una doblez, vive en una hipocresía donde frente a unas personas se muestra como él no es frente a otras. Esa es la primera muestra de que una persona no es íntegra. Una persona debe ser genuina, es decir, tal y como usted la conoce en su casa, tal y como usted la conoce en la iglesia. Sí, que en la casa podamos charlar y nos podamos reír, claro que sí. Vayan ustedes a mi casa y se dan cuenta de eso, cómo nos reímos, pasamos un rato agradable, cómo hablamos de las cosas del Señor, cómo leemos, cómo oramos muchas veces, pero siempre el Señor está en el centro de lo que hacemos, pero dentro de la informalidad del contexto de un hogar. Pero un hombre tiene que ser el mismo en su trabajo, en su casa y en la iglesia. Una persona íntegra no es íntegra en su casa y no en la iglesia, ni al revés. Así que la integridad, mis amados,
es mucho más que hacer lo correcto. Amasías hacía lo correcto, lo justo delante de Dios, pero era una persona que no era íntegra. Por tanto, decimos que la integridad, que es ese segundo aspecto de la verdad con la que nos debemos arropar, con la que debemos ceñir los lomos, eso es la virtud que adorna permanentemente la vida cristiana, en la que las obras del creyente son concordantes con lo que hay en el corazón del creyente: amor por Dios y por su ley. Ahora, es cierto, pese a que Asa descuidó esos aspectos importantes de su reinado, como lo era la remoción de esos lugares, su vida fue íntegra para con el Señor. Y todo lo anterior, querida familia, nos recuerda, primero, que nuestras obras, que nuestras palabras, yo no quiero ser fuerte para con usted, pero si hemos de defendernos, como el Señor nos exhorta en esta tarde, si hemos de defendernos con la verdad, si hemos de usar esta parte de la armadura de Dios, entonces recordemos que todas nuestras palabras, pensamientos y obras deben ser hechas dentro del marco de un corazón honesto para con Dios. Todo lo que digamos, pensemos o hagamos en el marco de un corazón hipócrita para con Dios y por tanto para con los hermanos es prueba, quizás de repente de iniquidad, pero ciertamente de que no hay integridad en nosotros. Y segundo, que las falencias, los yerros, incluso los pecados de una persona íntegra son perdonados por el Señor. Y eso debe servirnos de consuelo, no para que pequemos más, sino para que, consolados en esa realidad, nosotros, los que buscamos ser íntegros para con el Señor, no nos vengamos al suelo ni decaigamos por completo, dejando de poner las manos en el arado porque hemos fallado al Señor. Al Señor le fallamos ayer, le fallamos hoy y lamentablemente es muy posible que mañana también le fallemos. Esto no es ni debe servir de consuelo ni de esperanza para usted, ni es la doctrina que enseñamos: somos salvos, ahora entonces entreguémonos al pecado. ¿Para qué? La gracia abunde. No, lo que sí tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que debemos procurar la integridad, pero que la integridad no es sinónimo de perfección, no lo es. Una persona íntegra como Asa se equivoca, peca, yerra. Una persona íntegra como Moisés pecó, desobedeció al Señor y todo lo demás. Una persona íntegra, o sea, ¿quién más íntegro a este lado de la eternidad que David? Este hombre fue un varón con un corazón conforme al del Señor y miren lo que hizo. Solamente miren lo que hizo. Pero este hombre se levantó, se arrepintió, se reconcilió con el Señor, pagó las consecuencias de su pecado. Pero este hombre es un ejemplo de integridad. Reconoció su pecado y se arrepintió por su pecado, mis amados hermanos. Para que estas cosas vayan quedando claras en nuestras mentes, yo quiero que ustedes presten atención a este versículo. Ustedes lo conocen. Es el primer versículo del Salmo 32, yo se lo leo. Préstele mucha atención. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hermanos, y frente a esa gran promesa que tenemos allí, ¿qué decimos nosotros? Amén, gloria a Dios. ¿No es así? Pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque lo que pocos entienden es que Dios perdona la transgresión de aquellos que no quieren ocultar su pecado. Porque si por algo podemos ver a una persona carente de integridad, es por vivir una vida doble. Una vida donde se está pecando, pero donde se está ocultando el pecado, y una vida en la que nos mostramos delante de los demás, mejor dicho, como los santos ahí en la sábana blanca donde no hay mancha ni mácula alguna. Eso es no solo hipocresía, sino carencia de integridad. Dios perdona los pecados de todos aquellos que no los quieran ocultar.
Dios perdona los pecados, mi amado. Y hermano, de repente usted ha cometido algún pecado. De repente usted está batallando contra un pecado. Entonces haya consuelo en estas palabras de que ahí está el Señor, tu Dios, para perdonar tu pecado, solo que no lo debes ocultar. Tú no puedes ocultar tu pecado y después de que lo has ocultado decirle, Señor, perdóname ese pecado. No, trae ese pecado delante del Señor y sabrás por fe que ahí va a estar tu Señor para perdonarte. Pero ojo con esto. Dice el versículo 2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Hermanos, Dios perdona el pecado de los íntegros. La persona falta de integridad es una persona que ya aprendió a vivir con el pecado de alguna forma. Entonces aprendió a vivir con el pecado, no confiesa su pecado, pero sí se muestra como alguien íntegro. A mí me puede engañar, a sus hermanos los puede engañar. Que esto no le pase a ninguno aquí. A su esposa o a su esposo lo puede engañar, pero no a Dios. No a Dios. Bienaventurado, bendecido, enhorabuena, el hombre a quien el Señor no culpa de su pecado y en cuyo espíritu no hay engaño, es decir, una persona íntegra. Así que los creyentes somos pecadores redimidos e íntegros de corazón y no hacedores del bien, pero de engañoso corazón. Vuelvo y le repito. Los creyentes somos pecadores redimidos, íntegros con integridad de corazón, pero no hacedores de obras buenas, ni parafraseadores de palabras buenas, sino personas pecadoras, conscientes de nuestras debilidades, pero íntegros de corazón, es decir, siempre procurando vivir de acuerdo con la verdad revelada. Siempre procurando vivir de una manera agradable a Dios, pero no escondiendo su pecado, ni justificando el pecado. Esa es una persona íntegra. Y mi amado, perdón que vuelva a trillar de repente la pregunta, pero ¿somos personas íntegras delante del Señor? Yo espero que en el peor de los casos su respuesta sea, pastor, creo que soy íntegro, no tanto como debiera, pero creo que hay integridad en mi corazón. Pero en el caso de que la respuesta a esa pregunta sea, he vivido en hipocresía, he escondido el pecado, he aprendido a convivir con el pecado, he aprendido a convivir con el pecado, a esconder el pecado, pero a mostrarme como si nunca hubiera pecado delante de mis hermanos o delante de mi esposa. Ojo, mis amados, si no somos íntegros frente a nuestros seres queridos en la intimidad de nuestra casa, muy difícilmente lo seremos en el contexto de la iglesia local. Pedro cayó en el pecado de la hipocresía, ¿no es así? ¿Se acuerdan cuando Pablo lo tildó de hipócrita? Pero Pedro fue un varón íntegro para con Dios. ¿Sí ven el punto? Pedro pecó, no solamente aquí, vemos en varias partes, ¿no es así? Pero Pedro fue un varón íntegro. Pedro negó a Cristo y continuó siendo un varón íntegro a los ojos del Señor. Yo les voy a poner un caso, solamente por ponerles un caso, de una persona del Nuevo Testamento que solía, desde que profesó la fe en Cristo, de que solía hacer lo bueno. Él determinó que iba a estar al lado de buenos hombres. Profesó que había creído en el Evangelio. Eso es una cosa buena. Se bautizó como muestra de esa profesión. Eso es algo muy bueno. Y estaba siempre sirviéndole a los hermanos, particularmente en este caso a Felipe, ayudándolo, sirviéndole, y eso era muy bueno. Pero ese mismo hombre era la antítesis
a la integridad. ¿Y de quién estoy hablando? De Simón el mago. Entonces vuelvan y noten la diferencia entre una persona que es íntegra para con Dios, pero que se equivoca, y de una persona que no es íntegra para con Dios y se muestra como si no hubiese nada más perfecto que él o ella misma. Lo primero es la realidad de los creyentes. Lo segundo es el reflejo de un corazón impío, mis amados. Así que el último punto que quiero resaltar es este. Debemos hacer siempre lo que es correcto y justo a los ojos de Dios de acuerdo con su ley, pero vuelvo y repito, lo debemos hacer dentro del marco de una vida íntegra, de una vida sin doblez, de una vida sin mentiras ni hipocresías. Mis amados, no hay peor maldición para una iglesia, y esto grábelo en el corazón, que su púlpito lo tome una persona que no sea íntegra. Gravísimo, daños irreparables causa a la congregación cuando hay una persona viviendo en hipocresía y tiene todo el conocimiento en su mente. Puede elaborar todas las doctrinas, puede hablar muy hermoso de las doctrinas, pero su corazón está lejos de quien inspiró esas doctrinas. Esa integridad por la que amamos la ley de Dios y por la que procuramos vivir en conformidad a esa ley, es aquella que hace referencia al apóstol cuando dice en el versículo 14, cíñanse, ceñidos, vuestros lomos con la verdad. Es como si el apóstol tuviera en mente esta idea, mis amados. Abracen la verdad de las doctrinas de la palabra en su parte objetiva y procuren vivir íntegramente. ¿Cómo? De acuerdo con esa verdad. Es decir, que haya una coherencia entre la praxis o la práctica y la doctrina. Nuestras vidas deben ser coherentes, hermanos, porque aquí en este púlpito perfectos no somos, pero de aquí ha brotado sana, buena y bíblica doctrina. Y nosotros hoy somos llamados a vivir de acuerdo con esa verdad que nosotros abrazamos. Entonces nótese que el primer elemento de la armadura, que es un elemento defensivo, consta de esa doctrina y de la integridad de cada uno de nosotros al respecto de cómo vive frente a esa doctrina. Ahora bien, con todo en mente, ya hemos hablado lo suficiente, al menos en sus aspectos básicos, pasemos a los dos puntos, a las dos utilidades o beneficios, como le quiera llamar, de ser íntegros de corazón. Así que la pregunta es, ¿de qué manera la integridad es para nosotros un elemento de defensa para los ataques del maligno? Aquí ya es donde vemos no solamente ya la teoría al respecto de lo que es la integridad o la verdad en su aspecto subjetivo, sino que aquí venimos ya a la práctica. Y de todos los ejemplos que de repente podamos mencionar, quiero señalar dos. Hay dos asuntos de suma utilidad que no podemos perder de mente. Hermanos, cuando somos íntegros de corazón, aunque débiles, aunque torpes, cuando somos íntegros de corazón, esa integridad, esa verdad de la que habla Pablo en el versículo 14, nos defiende en contra de las acusaciones del enemigo. Esa es la primera gran utilidad. Cuando usted es una persona íntegra, no es que a usted no le importe lo que diga la otra persona. Es que cuando usted es una persona íntegra, tiene la tranquilidad de que usted es el mismo delante de esa persona o detrás de ella, cuando está en la iglesia o cuando no. El lugar hacia donde los quiero llevar, mis amados, es que es el íntegro del corazón
el que reconoce sus debilidades y pecados y se lamenta de corazón por ellos. Pero ya lo dijimos, el íntegro de corazón siempre se arrepiente delante del Señor. Y una de las señales eficaces para saber si en nuestros corazones está la integridad que nosotros necesitamos para defendernos del maligno es esta. Al punto, ¿vive usted una vida paralela a la que conocemos los hermanos en la iglesia? Es decir, ¿usted tiene una doble vida? Hagámonos esa pregunta. ¿Usted tiene una vida con pecados ocultos que los hermanos no conocen? Ah, pastor, es que usted me está diciendo que ahora los tengo que confesar pues a todas voces. Mis amados hermanos, una persona íntegra no tiene nada de qué avergonzarse. Y siempre tendremos de qué avergonzarnos cuando no podemos mirar a los hermanos a los ojos y mirarlos con una limpia conciencia. Por tanto, nosotros debemos, para tener una limpia conciencia, debemos confesar nuestros pecados. Salmo 32, versículo 1 y 2. Recuerde que ahorita lo leímos. Debemos confesar nuestro pecado, mis amados hermanos, dentro del marco de la integridad. Es decir, nosotros no podemos tener o convivir con pecados ocultos. No podemos. De eso podríamos hablar una serie de sermones, por lo menos de 10 sermones que se me vienen a la mente ahora. No podemos, la persona íntegra es imperfecta, sigue siendo pecadora, en ocasiones débiles, pero las personas íntegras no llevamos dobles vidas. Una persona íntegra es, por ejemplo, y de nuevo, espero que aquí no lo haya, una persona, carente de integridad, es una persona que vive como el diablo de lunes a sábado y que el domingo es el ángel de luz. Esa es una persona carente de integridad. Ese es un hipócrita. Cuando hablamos de integridad, la palabra puede proyectar la idea de unidad. ¿No es así? Entonces, por eso decimos que lo contrario a la integridad es la doblez. O es llevar dos vidas. La integridad es una sola. Pero ojo con esto. Una persona íntegra es una persona cuya vida no está llena o no es caracterizada por contradicciones. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona que no tiene comunión con la mundanalidad en el trabajo y que luego viene a la iglesia o va de regreso a su casa y es santa en su casa. Ojo. Una persona íntegra no está llena de contradicciones, es decir, no se goza con el pecado en uno de los ámbitos, pero lo condena en otro. Eso es falta de integridad, mis amados. Pero si alguna de estas preguntas lo ha redargüido y de repente su respuesta fue sí, lamentablemente yo tengo un pecado oculto, bueno, mi amado, entonces déjeme decirle, con respeto, eso sí, que le está faltando integridad. Y debe arrepentirse de inmediato pidiéndole al Señor que de verdad le dé un corazón que se duela por su pecado. Y no esforzar el corazón a llorar. Voy a llorar, tengo que llorar. No, mis amados, porque si usted no se duele con su pecado, difícilmente usted podrá decir me arrepentí de una manera aceptable para con Dios. Basta que usted lea alguno de los escritos puritanos, mis amados. El verdadero arrepentimiento trae en sí no solamente un cambio de mente al respecto de una acción, no solamente trae el darle vuelta o darle la espalda a ese pecado. El verdadero arrepentimiento trae dolor, genera dolor en el corazón. ¿Por qué? Porque el cristiano cuando peca se da cuenta el Dios bueno al que ha ofendido y eso duele. Como cuando usted es en ocasiones poco amable con su hijo o cuando usted es poco amable con su madre y después usted le da dolor porque fue poco amable con la persona que ama. ¿Cuánto más con nuestro Dios, mis amados?
sin esa integridad de corazón, y aquí es donde viene la utilidad, usted no podrá defenderse frente a las acusaciones del maligno. Si usted no es una persona íntegra de corazón, vuelvo y repito, usted no va a poder defenderse cuando el maligno lo acuse a usted. Cuando usted no es una persona íntegra de corazón, ¿sabe cuál es su respuesta para con las acusaciones del maligno? Las respuestas de un íntegro de corazón eso es mentira. Porque yo no hice eso. Pero la acusación del maligno, cuando usted sí lo hizo, es: maligno, tienes toda la razón. Soy culpable de aquello de lo que me acusas. Qué terrible, hermanos. Qué terrible que las personas íntegras le tengan que decir a Satanás: es cierto aquello de lo que tú me acusas. Qué terrible. Qué terrible que las personas carentes de integridad tengan que darle la razón a quienes lo acusan de hacer una cosa o de la otra. La integridad es el arma de defensa contra las acusaciones del enemigo y contra las calumnias de otros a nuestro nivel. Lo que lo va a defender a usted no es que sus hermanos lo quieran o que el otro haga o que el otro diga. Lo que lo va a defender a usted de sendo sablazo es cuán íntegro es usted en su corazón. Entonces ahí está la vergüenza. ¿Recuerdan que hablábamos en la clase pasada de la vergüenza cuando no nos ceñíamos los lomos con la verdad? Bueno, y de la misma vergüenza que el creyente sufre cuando no está atado a la doctrina, cuando no la conoce, cuando no puede saber qué promesas hay allí para beneficio de su alma, también hay vergüenza para el creyente cuando tiene que admitir como ciertas las acusaciones. El creyente, cuando sea acusado de algo que es cierto, eso lo debe haber cogido arrepentido delante de Dios. Ojo con eso también. Son dos cosas diferentes. Hay unos que están esperando a ser agarrados para arrepentirse. Y hay otros que son íntegros, no esconden su pecado, lo confiesan y llevan las consecuencias, hermanos. El íntegro lo esconde y a la final toca decir: tienes toda la razón. El carente de integridad. El íntegro lo confiesa. Y cuando alguien lo quiere acusar de eso, la persona íntegra dice: sí, me equivoqué o pequé, pero pedí perdón, no escondí mi pecado. Esa es la manera como nos defendemos en integridad. Tremenda estocada del enemigo en contra de un hijo de Dios cuando su corazón no es íntegro para con Dios. Y esto porque Satanás jamás desaprovechará la oportunidad de atacar al Hijo de Dios cuando sabe que él no anda conforme a la ley de Dios, que dice amar. Entonces yo les pregunto a ustedes ahora: ¿aman la ley del Señor, hermanos? Y todos: sí, gloria al Señor, amamos la ley del Señor. Pero no están andando de acuerdo con la ley del Señor. Eso es falta de integridad en ustedes. Y por ahí se va a meter Satanás, por ahí. O cuando pueda acusarlo público o privadamente de un pecado que usted no ha confesado y del que peor no se ha arrepentido. Ojo, aquí está el primer gran beneficio de ser personas íntegras, mis amados hermanos, que tenemos una limpia conciencia ante Dios y ante los hombres también. Una persona que no es íntegra no es mucho lo que pueda hacer realmente para bendición de su familia o del cuerpo de Cristo. Así que de poco importa en este punto alegar que conocemos a Dios y la verdad de las doctrinas por él reveladas si no somos íntegros en lo tocante a nuestra manera de vivir. Es como una persona, hablando del ciño, ¿cierto? Estamos hablando del cinto. Entonces, alguien podría decir: no, es que yo conozco las doctrinas. Pero ¿de qué sirven las doctrinas, de nuevo, si no las estamos viviendo para la gloria del Señor? Y eso es como tener un cinturón
pero tenerlo sin hebilla. ¿De qué me sirve tener un cinturón sin hebilla si no me lo puedo abrochar? Así va a sufrir vergüenza todo aquel que tenga esa verdad y que ame esa verdad objetiva, pero que no viva de manera piadosa para el Señor. Cada vez que usted salga de su casa con integridad bíblica, como la hemos descrito, pero sin doctrina, recuerde a sí mismo el riesgo que corre. Usted puede ser una persona íntegra, de verdad, ante el Señor, pero es débil en las doctrinas, corre riesgo. Pero cada vez que usted salga de la casa con doctrina en su cabeza, pero sin integridad en su corazón, hágase una pregunta, de repente va a servirle. ¿Qué es lo que lo diferencia de los demonios? Nada. Porque los demonios conocen las doctrinas, pero no se sujetan ni viven en ellas para la gloria de Dios. Entonces no se le olvide esta pequeña comparación que hicimos. Bueno es que usted sea íntegro, pero si usted no mira el aspecto objetivo de la verdad, es decir, si usted no se apera, no se afirma, no se amarra a la verdad de las doctrinas reveladas por el Señor, usted corre un peligro, aun siendo usted íntegro. Pero en el otro caso, usted puede tener todo esto, pero si no es una persona íntegra, en nada se está diferenciando de los demonios, en nada. Ahora, ¿cuál es la segunda utilidad? ¿Cierto? Entonces, la integridad es aquella pieza útil de la armadura de Dios que nos ayuda a defendernos de las acusaciones del enemigo. Pero una segunda razón que nos muestra la importancia de ser íntegro desde corazón en la lucha que tenemos es esta. La integridad es clave en los momentos de tentación, clave. Y solamente les voy a dar dos razones. La primera ya lo dije, esta es la segunda. La integridad es parte fundamental en su defensa como cristiano en tiempos de tentación. Y hermanos, no tenemos ahora el tiempo para elaborar en detalle. Lo único que le quiero decir al respecto es esto. La integridad no elimina la tentación, pero la integridad sí ayuda a la persona íntegra a sobreponerse a esa tentación. ¿Por qué? Porque la persona íntegra, que es a la vez una persona sabia, esa persona no le quiere fallar al Señor. Una persona carente de integridad no le importa. La persona solamente está ocupada en mostrarse íntegra frente a los ojos que pueden ser engañados. Lo demás poco le importa. Eso es lo que le importa, preservar la opinión que los demás tengan de él, o le importa preservar el lugar donde Dios lo haya puesto. Eso es lo que más importa. No importa si él vive como un demonio, lo que importa es presentarse íntegro frente a los hermanitos. Una persona íntegra es una persona que no le quiere fallar al Señor. Es una persona que tiene determinación, que se ha propuesto cada mañana no fallarle al Señor. Seguramente le va a fallar, pero se propuso, lo primero que pensó en la mañana de repente fue: no quiero fallarle a mi Señor, no quiero pecar contra mi Señor. Y esto es muy importante. Lo que estoy diciendo es esto. El creyente íntegro no, préstele atención, no improvisa su ética en el momento de la tentación. Cuando la tentación se le presenta a una persona, a un creyente íntegro, esa persona ya tiene claro qué es lo que va a hacer. Por eso les dije ahora que la integridad tiene que ver con la determinación de no querer defraudar a su Señor. Así que, mis amados hermanos, vuelvo y repito, la integridad no improvisa en el momento de la tentación. Ay, ¿y ahora qué hago? A la viejita se le cayó ese fajo de billetes verdes que tiene ahí. ¿Qué hago?
El creyente íntegro no se está debatiendo si lo coge o no lo coge y no está mirando para atrás a ver quién viene y a ver quién no viene. El creyente íntegro ya tiene claro que lo correcto es hacer lo justo. Ojo, una misma obra puede ser vista por Dios desde dos puntos de vista porque Él conoce el corazón. Porque puede que exista una persona no íntegra de corazón que haya deseado ese fajo de billetes y que simplemente se lo haya devuelto para que otras le digan: wow, qué buena obra hiciste, qué tan cristiano eres, qué bueno eres, yo no lo hubiera hecho, pero tú sí eres bueno. Ojo, la misma obra nos da dos enseñanzas. Hermanos queridos, el íntegro no se está debatiendo qué hacer en el momento de la tentación. La persona íntegra sabe qué hacer en el momento de la tentación. El creyente íntegro procura vivir a diario en los principios derivados de la palabra ley de Dios, que le van a permitir responder con decisión cuando venga la tentación del enemigo. Mis amados, pensemos en los personajes de la Biblia, que son muchos, pero pensemos en un hombre que fue íntegro. ¿Quién fue íntegro para con Dios? De tal modo que cuando se le llegó la oportunidad de deshonrar al Señor, dejando al lado sus convicciones y dejando al lado los aspectos ceremoniales de su ley, que él estaba obligado a cumplir, ¿quién fue aquel varón íntegro que cuando se le presentó esa tentación dijo: no lo voy a hacer? ¿Saben? Cuando yo pienso en un varón íntegro del Antiguo Testamento, pienso en Daniel. No que los otros no, pero pienso en Daniel, un varón íntegro, mis amados hermanos. Un varón que, dice la Escritura, propuso en su corazón no contaminarse. Esa es integridad. No perfección, hermanos, ninguno de nosotros jamás entonces podría hacerlo. Pero integridad es proponer en nuestros corazones nunca contaminarnos con el pecado. Eso es integridad, hermanos. ¿Por qué otra razón podemos argumentar que Daniel fue una persona íntegra? Pensemos. Tenía el favor del rey, ¿no es así? Ocupaba un lugar, era el segundo después del rey, era una de las personas con más influencia en todo ese reino. Y esa persona, cuando le tocó escoger entre testificar de su fe o complacer a sus enemigos, decidió testificar de su fe y abrió sus ventanas y, tal y como lo hacía siempre, oró al Dios de sus padres, y eso nos muestra integridad. No se escondió para decir: yo te sigo siendo fiel, Señor, pero Señor, sigo ganándome el favor de los hombres. No, abrió sus ventanas y fue un varón íntegro. Él sabía que era menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Este varón se propuso no violar la ley del Señor, honrar al Señor, y tenemos en él, hermanos, un hermoso ejemplo de integridad. Fortalezcas entonces hoy en el Señor, mi amado. Ese es el llamado de Dios. Estos son sermones sumamente prácticos. Fortalezcas en el Señor. Pídale al Señor que lo fortalezca cada noche, cada mañana, en cada oportunidad que tenga. Pídale al Señor que le conceda buen ánimo para salir a batallar. Recuerde todo lo que hemos dicho ya hasta este punto de esta guerra espiritual. Pero fortalezcas en el Señor, mis amados hermanos. Tome ese cinto de la verdad y después de aferrarse y de aferrar su alma y su mente y su conciencia
a esa verdad, procure que sea su principal propósito en el día, procure ser íntegro de corazón para con Dios, porque frente a las acechanzas y acusaciones del diablo, la conciencia del íntegro lo defenderá. Y frente a las tentaciones de las huestes perversas del mal, el temor del íntegro le mostrará la salida, mis hermanos. Entonces recuerden, al menos, no les doy más porque luego nos llenamos de mucha información y no terminamos recordándonos de nada. Hemos sido hoy llamados a ser íntegros para con Dios, y esa integridad, si usted la está viviendo, le servirá para defenderse de las acusaciones del diablo, porque la conciencia del íntegro lo defenderá, y esa integridad le servirá para sortear las tentaciones de sus demonios, porque el temor del íntegro le mostrará la salida. Ojo, frente a una tentación, nunca piense que usted tiene que caer. La persona íntegra siempre buscará la salida, porque está escrito, mis hermanos, Proverbios capítulo 11, versículo 3, la integridad de los rectos los encaminará. Es decir, la integridad de los justos les mostrará la salida, los guiará. Aún en medio de la tentación les mostrará la senda de justicias. Y dice, el que camina en integridad será salvo. Salvo en el sentido de será librado de todo el mal que le viene a las personas que andan en doblez de corazón. Oh, mis amados, ahí pues está delante de ustedes. El que en integridad camina estará a salvo. ¿De qué? De las tentaciones y del peligro de caer en el pecado. ¿Para qué sirve entonces la integridad? Ya lo vimos. Para defenderse de las acusaciones del enemigo, y segundo, para sortear avantes la tentación del enemigo. El cinto de la verdad. Estad pues firmes, de buen ánimo, preparados, con buena actitud, y lo primero que hacen es cerciorarse de que conocen la verdad revelada y de que viven en concordancia y en consecuencia con esa verdad. Esa es la primera parte de la armadura que será de buena y gran defensa para todo aquel que la tome. Bendito sea nuestro buen Señor, bendito sea Él por haber dejado estas palabras tan útiles para nosotros, hermanos. Bendito sea su Espíritu, que Él nos lleve, nos anime, nos recuerde estas palabras, nos encamine en toda verdad, nos redarguya de pecado. Que nosotros nunca aprendamos a convivir con el pecado, y menos que aprendamos a esconder el pecado. Quiere el Señor continuar la buena obra en ustedes, mis amados, y que esta palabra dé frutos al 30, al 60 o al 100 por uno, pero que dé frutos para su gloria.